Queridos estudiantes, muy buenos días. El profesor Wagner al frente de ustedes. Hoy, mediante el curso de DPCC, vamos a tocar el tema ciertamente importante para la etapa en que estamos, segundo año de secundaria. El tema es aprender a fortalecer la autonomía y la asertividad ante los riesgos sociales. Esto no es más que la idea, ¿no?, en general, de que a través de la educación y de la formación humana, ustedes sigan trabajando en su desarrollo humano porque es responsabilidad personal. Ciertamente los padres también tenemos mucho que hacer, los papás de ustedes que están escuchando la clase. Tenemos mucho trabajo allí en ayudarles a formar su autonomía, su independencia, su libertad, y sabiendo que en la etapa de la adolescencia los chicos necesitan mucha ayuda, mucho apoyo, mucho diálogo, ¿no? Es una etapa difícil porque empiezan ustedes a desarrollar ya ciertas facultades, ciertas cosas, aprendiendo también a manejar su sexualidad, su psicología, van afirmando su definición sexual, su definición biológica. Entonces, los papás contamos mucho con eso, ¿ya? Tenemos que aprender a dialogar con ustedes para que así ustedes puedan enfrentarse con asertividad ante los riesgos sociales. Por eso vamos a conocer qué es la autonomía, qué es la asertividad, para enfrentar todas las cosas que el mundo nos reta, ¿verdad? Entonces, comencemos. Recuerden que la asertividad es la habilidad social que nos enseña a ser más comunicativos y más certeros, veraces, objetivos en cada cosa que decimos o hacemos, ¿ya? La asertividad es esa capacidad para transmitir libremente a otras personas nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras creencias, nuestros pensamientos, de una manera muy singular, de una manera muy eficaz, ¿no? La asertividad es la capacidad que te va a ayudar a defender, conociendo, por supuesto, tus derechos personales, ¿no? Aprendiendo a saber que tus derechos terminan donde comienzan el del otro, para que así no le hagas daño, ¿no? Y no hacer sentir incómodos a los demás, ni a sentirte incómodo a ti mismo, ¿ya? Entonces, esa es la asertividad, esa capacidad para transmitir nuestras ideas, pensamientos, para saber decir las cosas en el momento oportuno, por supuesto con veracidad, pero sin hacer daño a la otra persona. La asertividad se diferencia de la conducta o el comportamiento pasivo y agresivo, es decir, la asertividad no es el modo habitual en que tú vives, ¿ya? Es más bien esa capacidad que te hace ser decidido, objetivo, ¿no? En las diferentes circunstancias, ¿ya? Sepan aquí que los papás deberíamos saber utilizar esta habilidad de la asertividad en la comunicación con sus hijos. Y ustedes los hijos también ser asertivos para darle cabida a la comunicación con sus padres, ¿ya? Para que ellos también puedan acceder a su mundo, ¿no?, a su corazón, a su interior, para que sean guiados por los papás a manejar las diferentes situaciones que en la adolescencia los chicos, ustedes, van viviendo cotidianamente, ¿ya? Esta habilidad es una habilidad social que sirve para lograr, entre otras cosas, saber criticar, ¿no?, las cosas que se deben criticar, es decir, saber decir no, saber decir sí, saber hacer los cumplidos o pedir favores, agradecerlos en el momento adecuado, en el momento conveniente, ¿ya? Eso es lo que te enseña la asertividad. Por eso sirve no solo para ustedes los estudiantes, sino también para sus padres, ¿no?
las características y consecuencias del comportamiento de una persona asertiva. Fíjense, una persona asertiva sabe hablar claro, sin rodeos. Su postura es erguida, su mirada directa. Es decir, no es hipócrita. Cuando tiene que decir algo, lo dice claramente y mirando a los ojos de la otra persona. La asertividad te hace sentirte bien contigo misma, te enseña a tener una buena autoestima, ¿ya? Te sientes seguro a la hora de tomar una decisión o de decir algo, ¿ya? Por otra parte, una persona no asertiva es esa persona que le gusta ocasionar conflictos con los demás, ¿no? Es aquel que dice, ¿de qué se trata para oponerme? No, es el conflictivo, el que provoca tensiones, el que hace perder oportunidades, ¿no? El asertivo es, el no asertivo, perdón, es aquel que no te ayuda a tener una autoestima adecuada, el que te crea inseguridad, ¿no? El no asertivo es el que vive enfadado, amargado, renegando de todo, ¿no? En definitiva, esa persona es un riesgo social. Vamos a decir de manera más simple, se convierte en un antisocial. Eso es un riesgo para todos, ¿no? Porque a veces no es permitido en ningún círculo de amigos, en ningún grupo. ¿Por qué? Porque ese parte es conflictivo, o esa chica es conflictiva, o esa chica trae problemas. Entonces lo vamos marginando, lo vamos separando. ¿Por qué? Porque no aprendió lo que es la asertividad. Entonces, a veces se convierte, a veces, en un riesgo para el grupo, para la sociedad, ¿ya? Por eso hay que ir aprendiendo cuáles son en nosotros nuestras características asertivas que nos ayuden a ser capaz de ir en favor y, e ir en la aceptación de los demás, ¿no? De ser aceptado con cariño, con respeto por los demás, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las características y las consecuencias del asertivo y del no asertivo, ¿ya? Por ejemplo, el asertivo tiene que dar mensajes en primera persona, ¿ya? ¿Cómo es la cosa? El asertivo sabe describir la situación que le molesta, evita generalizar o etiquetar, evitas los eres o siempre haces esto, es, en otras palabras, no es el criticón, ¿verdad? Es el que sabe decir objetivamente las cosas, sabe expresar sus sentimientos, hace entender su malestar, ¿no? eh, Sabe explicar aquello que le está molestando o aquello que no le parece bien, pero con objetividad, ¿ya? Sin caer en el insulto, en la falta de respeto, ¿no? Sabe sugerir, sabe pedir cambios, ¿no? De forma clara y precisa. Sabe hacer ver las consecuencias positivas de los cambios que va a haber, por ejemplo, en el grupo humano, en su familia, con sus amigos, ¿ya? También sabe hacer apreciaciones negativas, ¿ya? Frente a situaciones difíciles, sabe enfrentarlas, sabe elogiar, eh, por ejemplo, la escucha, ¿no? Eh, es una persona que no solo elogia al momento de hablar, sino que sabe escuchar, ¿no? Sabe felicitar los cambios que hay en el grupo, ¿no? Por ejemplo, sabe decir, mira, cuando tú no haces bien las cosas, nos hace sentir mal. Sabe decir las cosas con calma, con tranquilidad. Yo me siento mal con lo que estás diciendo. O sea, no hay que tener miedo de decir eso. Papá, ¿sabes qué? No me siento bien con lo que estás diciendo. Déjame decírtelo con cariño y con respeto, ¿no? Porque si tú sigues así, yo no voy a obedecerte. Una cosa, pero con claridad, ¿no? Mamá, te pido por favor que este, me atiendas un ratito, bueno, me hagas caso, ¿no? Entonces, esa es la persona asertiva, ¿no? Que sabe hablar en primera persona, sabe dar sus opiniones, sus deseos, sus sentimientos, ¿no? A esa persona asertiva se le cree más, a esa persona se le tiene en cuenta lo que dice, se le respeta, ¿no?
Esa persona se hace más accesible y cercana. No es tóxica o no es tóxico. Es una persona en quien confiar. ¿Ya? Recuerden que la persona asertiva es aquel que sabe pensar en circunstancias y en situaciones difíciles, ¿ya? Que sabe que debe actuar en el momento adecuado. ¿Ya? Esa es la persona que se sabe implicar en el problema, que se mete en el problema, que asume el problema, carga el problema y resuelve el problema. ¿Ya? Es una persona que le ayuda a otras personas a cambiar, ¿no? Les brinda la posibilidad de ser siempre positivos, no ser criticones, negativos, ¿ya? No daña la relación amical entre las personas, ¿no? No es ese cizañoso, no es ese mentiroso, no es ese exagerado, ¿no? Más bien tiene un modo de ser, eh, una forma habitual de comportarse, ¿no? Y es digno de imitación, ¿no? Yo quisiera ser como Nicole, como Rodrigo. Entonces, son modelos de comportamiento, como Jack, ¿no? Jack sabe respetar, saluda a sus padres, saluda a los profesores, ¿no? Es respetuoso, sabe hablar en el momento adecuado, ¿no? Entonces, inclusive, eres modelo de comportamiento. Hay técnicas asertivas, decir no en el momento adecuado, hacer algo concreto frente a una situación, ¿ya? No es un disco rayado que repite el propio punto de vista una y otra vez, ¿no? No es ese banco de niebla donde no hay claras las cosas en él, ¿no? Hay esa persona que no cambia de idea, que es terca, ¿no? Que no sabe responder, sino hasta el momento en que puede ser las cosas más calmadas, ¿no? Saber con tranquilidad en qué momento decir, ¿no? Responder un ataque diciendo las cosas con calma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el asertivo más bien es el que tiene capacidad para asumir sus errores, para pedir disculpas, ¿no? Es aquel que sabe utilizar la primera persona. Yo pienso que, yo creo que, ¿no? Asertivamente. Sabe pedir una información sobre un problema, sabe pedir que se le aclare sobre la crítica que ha recibido. O sea, esa persona debe aprender a manejar esa situación, ¿ya? La pregunta ahora es, ¿cómo podemos aprender a manejar la asertividad? ¿Ya? Primero, nosotros como maestros buscamos, ¿no? Que ustedes, nuestros estudiantes, sean conscientes a través de este tema de la asertividad, aprendan a ser conscientes de sus derechos asertivos, ¿no? Tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a rectificar. Yo diría también que tienen el deber, ¿no? De rectificarse, tienen el derecho a equivocarse, pero también tienen el derecho a pedir disculpas asertivamente, adecuadamente, moderadamente, educadamente, ¿no? Educamos en la asertividad cuando ayudamos a detectar pensamientos negativos o irracionales y a sustituirlo por pensamientos positivos, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿a quién vamos a aceptar? Ya están todos. A ver, vamos a buscar arriba. Ya están todos aceptados, muy bien. Entonces, educarse en la asertividad es que el maestro, el papá, ¿no? La persona mayor, sepa darles oportunidad para que practiquen esta habilidad. No se vayan a ir con tranquilidad. Un factor de internet, ya saben ustedes. La grabación está continuando, no se preocupen si no han escuchado 2 minutos, pero vamos a continuar de nuevo y ponerle donde estábamos con tranquilidad, a retomar, ¿ya? Estábamos
en el punto de cómo podemos nosotros educar la asertividad, ¿no? Cómo podemos hacer para que seamos cada día más asertivos, es decir, tengamos la capacidad de sabernos manejar con juicio, saber actuar con responsabilidad. Entonces, para aprender a ser asertivos, eh, les decía que nosotros como maestros tenemos que enseñarles estas cosas, pero también sus papás, ya que hay papás ahí que están escuchando la clase, ¿no? Hay que enseñar a nuestros estudiantes, a ustedes, que sean conscientes de sus derechos asertivos, ¿no? Tienen derecho a equivocarse, chicos, pero también tienen el deber de aprender a rectificarse y a ser claros, precisos en el momento adecuado, ¿no? Saber decir discúlpame en el momento adecuado, ayudarles los papás y los maestros a detectar pensamientos negativos o irracionales, ¿no? Y enseñarles a sustituir por pensamientos positivos, ¿no? Ustedes no tienen que ser perfectos, ¿no? Ni le tienen que caer bien a todo el mundo, ¿de acuerdo? Por eso es que hay que saber que no a todo el mundo le vamos a caer bien con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, pero eso no quita que con todos debamos tener una actitud asertiva, con los conocidos y los no conocidos, con los buenos y con los malos, ¿no? Y por esa razón es que tanto maestros como padres tenemos que trabajar en ustedes y ustedes tienen que saber que nosotros los mayores estamos para darles oportunidad para que practiquen la asertividad, para que no tengan miedo de enfrentar situaciones. Por eso es importante es el diálogo con sus padres, ¿no? No agarrarlos de la manito y llevarlos, sino más bien enseñarles cómo se enfrentan esas situaciones. Porque la verdad es que muchos peruanos no sabemos enfrentar las situaciones, no tenemos calma. ¿Por qué creen ustedes que la gente es violenta? Porque no sabe pensar, porque no es asertiva, ¿no? Porque lo primero que hace es reventar, no maneja sus emociones. Y una persona asertiva es aquella persona que sabe manejar sus emociones, es esa persona que sabe manejar sus actitudes, sabe qué es bueno, qué es malo, ¿ya? En qué momento decir las cosas, en qué momento callar, ¿ya? Por eso los papás y los maestros tenemos que trabajar duro con ustedes y ustedes tienen que trabajar duro personalmente. No crean que nosotros les vamos a llevar de la manito. Nosotros les tenemos que ayudar a enfrentarse a las situaciones. Cuando sea necesario, ahí estaremos para levantarlos, para ayudarlos a levantarse, para ayudarlos a seguir caminando, ¿no? Para darles ánimo, para ayudarlos a ser mejores, no para llevarlos de la manito como algunos en algunas situaciones que no son las de ustedes, ¿no? Algunos papás que los ponen en un frasquito de vidrio sus hijitos para que nadie los toque, nadie los mire, no, tranquilo, esos padres no están formando a sus hijos como debe ser. No están formándolos con asertividad, es decir, con esa habilidad social de ser capaces de enfrentar con responsabilidad, con cautela, con madurez las diferentes situaciones por las que van a pasar, ¿ya? Así que ánimo, chicos. Creo que podemos ser mejores cada día, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Ayudarles a entender la causa de los problemas, a mejorar su respuesta en situaciones, ¿no?, futuras, ensayar con ustedes situaciones, practicar lo que se va a decir, lo que se va a hacer, ayudarles a darles fortaleza, a darles ánimo, ¿no?, a ser capaces de practicar esta habilidad social que es la asertividad en sus propias casas, ¿no? ¿Cómo actuarías frente a una situación en casa? O si tienes una situación, una dificultad, a ver qué harías, ¿no? ¿Cómo actuarías? ¿Ah? Explicarles como padres, como maestros, actuar frente a circunstancias difíciles. No, nosotros, cómo enfrentamos situaciones difíciles, y de ahí ustedes van aprendiendo. ¿Ah? Por eso,
Si están ahí los papás, recuerden los papás, ¿no? A los hijos hay que mostrarles interés. Hay que decirles qué pasó, hijo mío. ¿No es así tu papá? Pues dale motivo para que sea así, ¿no? Que se preocupe por ti. Acércate a él, ¿no? Cuéntale tus cosas. Oye, papá, tengo esta situación, ¿qué hago? Mamá, me pasa esto, ¿qué hago? ¿No? Los papás tenemos que aprender a enseñarles a clarificar las cosas. Hijo mío, ¿y cómo te fue? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué hiciste? Oye, ¿hace tiempo que te pasa esto? Oye, Nicole, oye, Paloma, me gustaría saber qué piensas sobre esta situación. ¿Ah? Entonces, hay que aprender a dialogar, a buscar modos, ¿no? De ir eh, asumiendo estas situaciones. Ahí tienen ustedes como, por ejemplo, nuestro amigo Renzo va a ser capaz, a través de estos aspectos, a resumir, a reflejar, a aprender a dejarse entender parafraseando cosas, clarificando sus temas, mostrando interés, ¿no? Porque papá esté allí, ¿se dan cuenta? Mamá esté allí. A los papás, por favor, les pido eh, no criticar, ¿no? Antes de conocer bien los hechos, no amenazar, ¿no? No estar dando a veces sermones, ¿no? Esas cosas no ayudan a ser asertivos, ¿no? A no ser mandones, ni tú en tu grupo, ¿no? No seas mandón, no te creas el líder, ¿no? No cambiar temas cuando es incómodo. Hay que aprender a enfrentar situaciones cuando nos dicen en nuestra pelada cara, ¿no? Hay que aprender a no minimizar los problemas. No, eso ya otro día. No, no, tranquilo. Hay que enfrentar, hay que asumir, ¿de acuerdo? ¿Ya? No hay que estar interrogando cosas por simplemente de qué se trata. Y yo me opongo, ¿no? Hay gente que no es asertiva, pues, ¿no? Ahora, unos consejos para ustedes, ¿no? Para tratar con un joven de la edad de ustedes, de segundo año y media. ¿Ya? ¿Cómo debes enfrentar estas situaciones distintas con otros amigos? Primero, no tomarte las cosas de manera personal. Aprende a escuchar, ¿ya? De forma positiva, de forma activa. ¿Ya? Recuerda que tú estás en ese proceso de ir afirmando tu autonomía, tu pensamiento, tu accionar. Y es verdad que a veces tienes a discutir, pero ¿ah? Discute las ideas, no ofendas al interlocutor, no ofendas a la persona, no descalifiques sus ideas y sus opiniones. Recuerda que tú eres un chico que está construyendo su mundo ideal, ¿ya? Su mundo intelectual. Eres a veces idealista, te elevas demasiado, pero con tranquilidad. ¿Ya? Eh, Recuerda que no debes alarmarte por tu actitud a veces de rebeldía, eso tienes que ir aprendiendo. Los papás aprendemos eso, a esta edad ustedes son rebeldes, están en un poco de un periodo de lucha interna y externa. ¿Por qué? Porque están afirmando, ¿no? Su carácter, su personalidad, su sexualidad, su conducta, ¿de acuerdo? Pues por eso los papás tenemos que poner a veces límites en su comportamiento, porque así los vamos formando, porque así los vamos educando. No piensen que, claro, cada uno tiene su carácter, ¿no? Hay algunos papás que te ponen los límites de manera autoritaria e impositiva, ¿no? Pero lo que quieren en el fondo es hacerte el bien, tal vez de una mala manera. Hay que comprender esas cosas y no entrar en un combate con ellos, en un enfrentamiento con los papás, ¿no? Sepan los papás que están allí, y aquí yo como maestro, yo les digo eso, ¿no? Si tienen un problema, aquí estamos para ayudar a interpretar la situación, a identificar sus sentimientos, ¿no? Esto les va a ayudar a ustedes a entender lo que pasa y a desahogarse de cosas. Por eso es necesario que ustedes miren a sus padres como un salvavidas en quien ustedes pueden confiar, en quien ustedes pueden agarrarse para no caer. ¿Ya? Para eso estamos también nosotros, sus maestros. Sepan que nosotros estamos ahí
como un salvavidas para ustedes, para ayudarles a ser personas maduras, ayudarles a ser personas asertivas, ¿ya? Por eso, ya al final, quiero agradecerles por esta clase, eh, porque sé que han puesto todo de su parte. Quiero decirles que este tema ya está puesto en el Cubicall. De todas maneras, los que no han podido entrar, voy a poner el link en el Cubicall para que puedan entrar a mi canal y puedan ver en el YouTube, puedan ver la explicación de este tema. La tarea simplemente es hacer un breve resumen de este tema, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos ubicando en el Cubicall, en el tema de las actividades. Muy bien, si no hay alguna otra cosa, hijos, alguna pregunta, alguna cosa más, tenemos 4 minutos. Voy a dejar de compartir y detener la grabación para que hasta aquí nomás quede, ¿ya?